Me quedé en tus... Mis queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a planetaenvivo.com. Y a esta hora nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo Quinta Campestre para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe. Y le invitamos para que participe con sus comentarios en el chat de planetaenvivo.com. Y queda con ustedes nuestros hermanos de Quinta Campestre y el programa de Actualizando Nuestra Fe. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa Actualizando Nuestra Fe de este día martes 27 de septiembre. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por la sintonía, gracias a todos los que nos escuchan de diferentes lugares, de Monterrey, Nuevo León, de Perú y de otros lugares que están siguiendo esta transmisión en vivo desde Matamoros, Tamaulipas para todos ustedes. Recuerden que vamos a seguir con esta serie que se llama Prácticas Cristianas y hoy vamos a comenzar, o el hermano Juan Ramón más bien dicho, quien es el que va a dar el tema, va a comenzar con el tema de la oración, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos que están con ustedes. Hermano Carlos Saúl, bienvenido, Dios lo bendiga. Un saludo para aquí la audiencia de Actualizando Nuestra Fe. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga grandemente a todos los que están aquí conectados para escuchar una vez más en este martes Actualizando Nuestra Fe. Un saludo a todos. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Y vamos a hacer una pequeña oración para comenzar, para que este programa salga muy bien y después ya nuestro hermano Juan Ramón, ¿verdad? Comenzará con su tema, si quiere hacer algún anuncio o algún saludo y comenzaremos esta transmisión del tema de la oración. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, Señor, en esta noche queremos agradecerte que nos das la oportunidad nuevamente de estar transmitiendo en vivo, Señor. Gracias por facilitarnos todos los medios, Señor. Gracias por ese compromiso, Señor, que tenemos contigo para que sigamos llevando las buenas nuevas, seguir edificando la hermandad. Te pedimos por aquellas personas que aún no están en tu iglesia y te pedimos para que entiendan de tu palabra, aprendan más de ella, Señor. Que este tema nos ayude a seguir adelante, que sea de edificación, que es el propósito, Señor, fundamental de este programa, de este ministerio de radio, y te pedimos para que nos sigas ayudando en nuestro hogar, con nuestras familias y también en nuestras congregaciones. Pues todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermano Juan Ramón, pues te dejamos el micrófono para que empieces con tu tema, y aquí estamos también para algún comentario o una lectura, ¿verdad? Para apoyarte. Muy buenas noches, hermanos y amigos, sean pues bienvenidos. Les agradecemos que estén con nosotros esta noche y esperamos que la lección que hemos de tratar esta noche pueda beneficiarnos, pueda ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual y pueda ayudarnos a estar más cerca de Dios cada día. Hemos estado viendo en estas noches esta serie Prácticas Cristianas. Aunque son muchas, hemos estado basando nuestras lecciones en Hechos capítulo 2, versículo 41 y versículo 42, que se mencionan 4 cosas allí, hermanos, en lo que perseveraron los primeros cristianos. Obviamente son muchas más prácticas que se mencionan en otras partes de las Escrituras, pero estas nos han ayudado bastante, hermano, a comprender el inicio de la iglesia, lo que hacía la iglesia en el primer siglo. Y esto puede ayudar, hermanos, a la gente que nos escucha, que no es de la iglesia del Señor, puede ayudarle a poder identificar las prácticas cristianas y seguirlas en caso que no las haga. Y para esto, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y le voy a pedir al hermano Carlitos que
que busque Hechos capítulo 2, versículo 41 y versículo 42, que es donde está centrada nuestras lecciones. Hermano Carlitos. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias, hermano. Nosotros vemos ahí 4 prácticas, hermanos. La perseverancia en la doctrina del Señor, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La semana pasada concluimos la clase sobre la cena del Señor, que usted puede tener acceso a ella, en la dirección que nuestro hermano Carlos Alberto va a poner a continuación. Y la lección que vamos a ver hoy es sobre la oración, ¿verdad? Una vez que nos hemos convertido a Cristo y que queremos seguir nutriendo nuestra alma con la palabra de Dios y fortalecer nuestros lazos hermanables con la comunión cristiana, pero también recordar el sacrificio de Cristo a través de la cena del Señor, hay algo más que podemos hacer aún, que es precisamente la oración, ¿verdad? Es algo con el cual nosotros podemos llegar a las mismas puertas del cielo, es donde podemos nosotros llegar al mismo corazón de Dios. De hecho, es el secreto del éxito en la vida cristiana y es la señal, mis hermanos, de dependencia, de nuestra dependencia de Dios. Es la voz de la fe, es la oración. Y quiero que hablemos de la oración en esta noche. Quiero que hablemos varios asuntos sobre la oración. Y la primera cosa que quisiera compartir con ustedes sobre la oración es, primero, lo que es la oración. Lo que es la oración. Y hay un pasaje, hermanos, que me gustaría que nuestro hermano Carlito nos ayudara a leer. Es en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Jesús mencionó esta historia, hermanos, o esta parábola, que sin duda nos dice lo que es la oración. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adulteros, ni aun como este publicano. Ayunó 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que ganó. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, gracias, hermano. Si notamos aquí en esta historia, mis hermanos, se mencionan de 2 hombres que subieron al templo a orar. ¿Sí? Dice la Biblia que el fariseo oraba consigo mismo, ¿verdad? Oraba consigo mismo, es decir, hablaba consigo mismo. Aunque ambos usaron el nombre de Dios, mis hermanos, solo el publicano realmente estaba hablándole a Dios. ¿Sí? Decir una oración, mis hermanos, y orar son 2 cosas completamente diferentes. El fariseo estaba diciendo una oración. No eran más que palabras vacías y sin sentido. El publicano, sin embargo, estaba orando, ¿verdad? Y el resultado de ambas oraciones, mis hermanos, lo demuestra. Él le estaba hablando a Dios. La oración y el orgullo, mis hermanos, jamás se han unido. Hablarle a Dios tiene que ser tomado con seriedad. Debemos sentirnos privilegiados, mis hermanos, de tener el acceso, la oportunidad, el privilegio de hablarle a Dios, ¿verdad? De poder hablarle a nuestro Padre Dios. Daniel hablaba a Dios, Ana le hablaba a Dios, muchos personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento hablaban a Dios. Y esto nos enseña, mis hermanos, esta historia nos enseña del publicano y del fariseo, nos enseña que orar no es rezar, mis hermanos.
Porque orar es recitar de memoria frases antes aprendidas. La oración, hermanos, no es un asunto del intelecto, de la memoria. La oración es un asunto del corazón. Oración es hablar con Dios. ¿Sí? Otra cosa, hermanos, de lo que es la oración es pasar un momento con Dios. Sí, hermanos, es pasar un momento con Dios, ya sea en privado o en público, es pasar un momento con Dios. En la Biblia, mis hermanos, aparecen varios ejemplos de oraciones privadas como de oraciones públicas. Y quiero compartir, ¿verdad?, algo que mencionó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 6, que me gustaría que nuestro hermano Carlito nos ayudara en eso. Mateo capítulo 6, versículo 6, dice estas palabras. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Exactamente, mis hermanos. Tu Padre dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Hermanos, el aposento representa aquí nuestro lugar privado. No importa dónde esté ese lugar privado, ¿verdad? Se trata de estar en comunión con Dios en lo íntimo, en lo personal. Y la frase cerrada la puerta enseña que nosotros estamos dentro y todos los demás están afuera. Aquí estamos a solas con Dios. Vemos también, hermanos, otro ejemplo en Hechos capítulo 10, versículo 9, cómo el apóstol Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Y el hecho, hermanos, de que Pedro se subiera a la azotea a orar, nos enseña que él necesitaba pasar un tiempo con Dios, a solas. Aunque Pedro estaba en la casa de los hermanos, estaba hospedado en la casa de unos hermanos, eso no suplía estar con Dios, ¿verdad? Todos los que somos hijos de Dios, hermanos, necesitamos estar con Dios un momento a solas, en oración. Porque la oración, mis hermanos, no es una técnica, sino es una relación entre dos personas. La oración no es solo hablarle a Dios, la oración es estar con Dios. Y en este momento, nadie más entra, solo usted y Dios. Pero también, mis hermanos, nosotros vemos algunos ejemplos de oraciones públicas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 21, que le voy a pedir a nuestro hermano Carlitos que lo busque. Hechos capítulo 21, versículo 3 al 5, menciona de algunos, cómo los primeros cristianos hicieron esta oración. Al avistar Chipre, dejando a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Mis hermanos, esta historia es un ejemplo motivador de estar momentos con Dios, aún en grupo. Toda la iglesia de Tiro, hermanos, estaba de rodillas ante la presencia de Dios en la playa. No conocemos, mis hermanos, el contenido de esa oración, pero todas esas palabras pronunciadas estaban centradas en Dios. Todos orando al mismo Dios con el mismo propósito, pedir la bendición de Dios. Dios, mis hermanos, no solo escucha individuos, sino a iglesias enteras, a multitudes. Cuando oramos como iglesia, mis hermanos, cuando ellos oraron como iglesia, no significa que todos hablaron a la vez, sino que muestra la mente unida y centrada en Dios, y todos asintieron diciendo amén, basados en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 y 16. Todos, hermanos,
estaban pasando un momento con Dios. ¿Sí? No cualquiera, mis hermanos, tiene esta oportunidad de pasar momentos con Dios. Todos aquellos que tienen acceso a través de Jesucristo. Debemos sentirnos privilegiados, mis hermanos, que usted y yo tenemos esta oportunidad de estar con Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que es la oración. Pasar un momento con Dios. Hablarle a Dios y pasar un momento con Dios. Pero también, mis hermanos, otra cosa que me gustaría hablarles es el objeto de nuestra oración. Es decir, ¿hacia quién va dirigida nuestra oración? Seguido he escuchado, hermanos, como ustedes saben, parte de mi trabajo es en la prisión, y seguido he escuchado muchas oraciones de diferentes grupos religiosos que asisten, y a veces en la misma oración oran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y uno se pregunta, bueno, ¿es correcto eso? ¿A quién debe ser dirigida la oración? ¿A quién? Hermanos, bueno, si nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la enseñanza general de la Biblia es orar a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? No al Espíritu Santo, no a Jesucristo, no a los santos, no a los ángeles, sino al Padre. A Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Solo le voy a mencionar algunos versículos rápidamente. Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús, hermanos, enseñó esta oración. Mateo 7:11. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Juan 15:16. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Juan 16:23. De cierto, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os los dará. Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Quizás la confusión, mis hermanos, ha sido que tanto al Padre le he llamado Dios en la Biblia, como a Jesucristo, como al Espíritu Santo. Sin embargo, mis hermanos, la enseñanza de la Biblia es que debemos orar a Dios el Padre en el nombre de Cristo. Cada uno de los miembros de la deidad, hermanos, tiene su propia función, su propio rol. Hermanos, Jesús, ¿verdad? Así lo enseñó. Pablo así lo enseñó. Juan, Pedro, así lo enseñaron. Y Dios como Padre amoroso, mis hermanos, siempre está dispuesto a escucharnos y que nosotros pudiéramos platicar y expresarle todo lo que sentimos y todo lo que necesitamos. Un padre como Dios, hermanos, jamás está ocupado, ¿verdad?, para atender a sus hijos. Jamás. Ok. Otro punto interesante, hermanos, sobre lo que quisiera compartir con ustedes sobre la oración es las razones. O sea, ¿por qué oramos? ¿Por qué? Bueno, oramos primero porque tenemos una relación con Dios, mis hermanos. Tenemos una relación con Dios. Cuando una vez que hemos nacido del agua y del Espíritu, en el bautismo, hermanos, según Juan capítulo 3, 3 al 5, llegamos a ser parte de la familia espiritual de Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor Jesucristo enseñó, hermanos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí Jesús, hermano, nos está enseñando una manera especial de dirigirnos a Dios. En el tiempo en que Jesús vivió, hermanos, no se conocía a Dios como Padre. No, hermanos, al menos no de una forma personal, sino como el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos. Fue Jesús, hermanos, quien reveló a Dios, el Padre, como un Padre personal, hermanos, no nacional, sino personal. Y esto, hermanos, tenemos el privilegio todos aquellos a quien
Dios ha engendrado a través de su palabra. Según Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. Cuando carecemos de una relación especial con Dios, personal con Dios, hermanos, la oración no son más que palabras tiradas al viento, porque no tenemos una relación con Dios. No tiene ningún sentido. Gracias a Dios, hermanos, que usted y yo podemos tener esa relación con Dios. Nuestras palabras son escuchadas. Nuestra oración es atendida porque tenemos una relación especial con Dios. Jesucristo dijo, hermanos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Sí? Segunda razón del por qué podemos orar, hermanos. Porque esa es la voluntad de Dios. Clama a mí y yo te responderé, hermanos. Palabras que siguen haciendo efecto en nuestros días. Clama a mí y yo te responderé. Alguien dijo, mis hermanos, que las oraciones que no son respondidas son muchas veces, hermanos, las que no son ofrecidas. Jesús nos enseñó mediante 3 imperativos, hermanos, la voluntad de Dios para que le hablemos en oración. Pedid, buscad y llamar. Mediante 3 imperativos, hermanos, esta es la voluntad de Dios. Las bendiciones de los cielos, mis hermanos, no pueden ser dadas si primero no son pedidas. Esa es la enseñanza de Jesucristo aquí. Hay que pedirlas, buscarlas y llamarlas, hermanos. Dios no se molesta, mis hermanos, si uno le busca. Dios no se molesta si uno le habla, si uno le llama. Dios no se molesta, ¿verdad? Dios jamás está ocupado para atendernos. Dios está siempre presente, hermanos, accesible a sus hijos. Y debemos pues aprovechar la oportunidad, hermanos. Debemos aprovechar el momento donde uno va al oído de Dios y Dios se inclina para ver qué quiere mi hijo. Debemos atender, hermanos, esa voluntad del Señor. Otra razón, hermanos, del por qué podemos orar, el apóstol Pablo la mencionó en 1 Timoteo 2:5, que me gustaría que el hermano Carlos la buscara. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Exactamente, hermanos. Si ustedes se fijan ahí, otra de las razones del por qué podemos orar, hermanos, es porque Jesús es el mediador. Jesús está dispuesto para ser nuestro mediador, hermanos. Dice el texto, ¿verdad? Que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el que está en medio, hermanos. Es el puente que une el cielo con la tierra o la tierra con el cielo. La Biblia claramente enseña, mis hermanos, a orar a Dios el Padre en el nombre o por medio de Jesucristo. Les cito a ustedes pasajes rápidamente. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Juan 15:16. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dé. Juan 16:23. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Hechos 4:29 al 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo. Efesios 5:20. Dando siempre gracias a todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Orar en el nombre de, mis hermanos, significaban las escrituras orar en todo lo que involucraba ese nombre. La persona, su poder, su autoridad, todo lo que era la persona, hermanos.
Les voy a poner un ejemplo. En Hechos 2:7, que me gustaría que nuestro hermano Carlito lo leyera. En Hechos 2:7, le hacen un cuestionamiento a los apóstoles. Esto es un ejemplo, hermanos. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos de todos estos que hablan? Perdón, es Hechos 4:7. Perdón. Hechos 4:7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Nótese que le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre? Note cómo son la palabra potestad y nombre, hermanos, son usados aquí como sinónimos. ¿En qué potestad o en qué nombre? Así que cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos orando, hermanos, ¿verdad? Por la autoridad o por la potestad de Jesús, ¿verdad? Déjenme decirles, hermanos, que orar en el nombre de no es una forma mágica para que nuestras oraciones sean contestadas. Cuando se refiere orar en el nombre de, lo que nos está invitando la Escritura, hermanos, a que pongamos nuestra mente y nuestra atención en Jesucristo. Que pensemos en la persona de Jesucristo. No solamente en una frase mágica para conseguir lo que uno quiere. No, es pensar en la persona. En todo lo que eso implica, hermanos. Podemos orar a Dios el Padre, hermanos, porque Jesús es el que abrió el camino nuevo y vivo, como dice la Escritura, a la presencia de Dios. De otra manera, mis hermanos, no podríamos. Si Jesús no es el mediador, nuestras oraciones, mis hermanos, no pueden llegar a la presencia de Dios. Necesitamos a un mediador como Jesucristo. La Biblia dice que Él nos abrió camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. A Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. No hay ninguna otra persona, muerta o viva, que pueda llevarnos a Dios en oración. Solamente el Señor Jesucristo. Solamente. Por eso debemos, hermanos, darle gracias, ¿verdad? En todo al Señor por darnos esta oportunidad de dirigirnos a Él, hermanos. Mismo Cristo dijo, hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Otro punto interesante sobre la oración, hermanos, que me gustaría compartir con ustedes, es la postura. ¿Qué de la postura en la oración? ¿Hay alguna postura corporal, mis hermanos, autorizada para orar y ser escuchados por Dios? Hay quien dice que la postura más sagrada o consagrada es el orar de rodillas. Otros dicen que mirando al cielo. Otros dicen que con las manos levantadas. Sin embargo, mis hermanos, en la Biblia no encontramos ningún mandamiento a hacerlo de una postura especial. No vemos tampoco una postura que haya sido más aceptable a Dios, hermanos. En la Biblia, de hecho, encontramos nosotros varias posturas que la gente, hermanos, optó cuando hizo la oración. Por ejemplo, hay quien oró sentado. Para muchos, quizás, hermanos, orar sentado puede ser una falta de respeto. Pero de hecho, mismo Cristo oró sentado, hermano. Varias veces. ¿Sí? Es una posición, pues, descansada, pero que ayuda a la concentración, mis hermanos. Expresa receptividad y humildad. Esta forma sentada era la posición, mis hermanos, que optaban los discípulos. Así lo hizo Pablo, que estudió los pies de Gamaliel. Así lo hizo María, que estuvo atenta a lo que Jesús tenía que enseñarles. Pero también, hermanos, hay otra posición, mirando el cielo, con los ojos puestos en el cielo. Jesús también hizo esta oración, hermanos. ¿Sí? Esta posición, mis hermanos, ayuda a la tranquilidad interior.
y expresa esperanza e intimidad con Dios. Pero también otra de las posiciones es postrado en tierra o de rodillas. Hubo muchos personajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento que optaron por esta posición, mis hermanos, en su oración. Sin embargo, esta posición no es muy cómoda, pero expresa adoración, humildad y consagración. Está también la postura, hermanos, acostado o recostado. También varios personajes que nosotros vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento optaron por esta posición. Aunque no es muy común, porque solamente encontré 2 versículos, aunque no es muy común, expresa atención. Está también, hermanos, la postura con las manos levantadas. Los judíos tenían la costumbre, muchos de ellos, de orar con las manos levantadas. Aunque igual no es una posición muy cómoda, sin embargo, expresa súplica, receptividad también. Y está también la postura de pie. Muchos en el Antiguo y el Nuevo Testamento oraron también de pie, hermanos. Se dice que esta postura ayuda a la circulación y que además regula nuestra respiración. Esta postura, hermanos, era practicada también por Jesucristo, por los judíos en su tiempo. Con esta postura podemos expresar también respeto, porque se pone uno de pie, ¿verdad?, ante el gran Señor, atención, ¿verdad?, a lo que el Señor va a decir, y disponibilidad, ¿verdad?, listos como para dar el arranque, ¿verdad? Entonces, estas posturas, hermanos, se mencionan en la Biblia, pero ojo, la Biblia no enfatiza la posición del cuerpo. Lo que enfatiza la Biblia, hermanos, es la posición del corazón. No se debe exigir, pues, mis hermanos, una posición determinada en la oración. Y no se debe creer, pues, que tal posición en la oración es más aceptable a Dios. No, hermanos. No hay una oración que sea o una posición más bien, que sea más espiritual que otra, o que Dios la escuche mejor que la otra. No, hermanos. Lo que Dios desea es que en la oración su corazón sea uno con el de Dios. Por eso es que el profeta Samuel dijo estas palabras: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo que Dios mira, mis hermanos, no es la posición del cuerpo, sino la posición del alma. Eso es lo que Dios mira. Él mismo dijo estas palabras, hermanos: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ve? Que la posición favorita de Dios, hermanos, tiene que ver con el alma, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el interior. Así que, mis hermanos, no hay una postura que diga, esta es la mejor, ¿verdad? Uno debe respetar, hermanos, la forma que cualquier hermano desea orar, ¿verdad? Muy bien, y eso es muy importante sobre la oración. Otra cosa, mis hermanos, que me gustaría compartir con ustedes sobre la oración es el lugar de la oración. Y déjenme decirles por qué. Porque hay quien ha pensado que se debe hacer oración solo en el templo, es decir, en el edificio de la iglesia, o lo que algunos llaman la iglesia. Y solamente se debe hacer allí para que la oración sea efectiva, ¿sí? Otros creen
que no se debe orar en lugares públicos. Así que, hermano Carlos, como algunos creen, que si tú vas a un restaurante, si tú vas a alguna parte, ¿verdad? En público, muchos piensan que orar en público es malo. Y por tanto, pues no oran, ¿verdad? Y esto es malinterpretando, hermanos, lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, que me gustaría que nuestro hermano Carlitos lo leyera. Mateo capítulo 6, versículo 5. Esto es porque algunos piensan de que Jesús enseñó que era malo orar en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muchos basados en este versículo enseñan, hermanos, o creen más bien, que es malo orar en público, porque aquí Jesús lo mencionó. Sin embargo, si uno lee bien allí, hermanos, se dará cuenta que Jesús no reprochó, hermanos, las oraciones públicas. Lo que Jesús reprochó es lo que ellos hacían. Ellos oraban, hacían oraciones en público, pero fíjese para qué. Para ser vistos de los hombres. O sea, ellos oraban para que la gente los viera, para llamar la atención de la gente, para que la gente dijera, ¡qué religiosos son estos! Hermanos, hacerlo con ese propósito, eso es lo que es malo. Con ese propósito es malo. Hacer con el propósito de ser visto de los hombres, eso es lo que es malo, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús está aquí reprochando, mis hermanos. No es que se ore en público. Lo que está reprochando aquí es que si tú lo haces solamente para que la gente te vea, para llamar la atención, pues eso es lo que es malo. La Biblia, mis hermanos, no enseña algún lugar especial de oración. No, hermanos. De hecho, existen muchos ejemplos de quienes oraron en diferentes lugares. Por ejemplo, el Señor Jesucristo oró en un monte, en el río Jordán, en lugares desiertos, en el huerto, en la tumba de Lázaro, donde había mucha gente, amigos de Lázaro, fariseos y todo. Por ejemplo, el apóstol Pablo oró en una casa, en el calabozo, oró en el templo y oró también en el barco, ¿se acuerdan? Donde había mucha gente también. El apóstol Pedro oró en una azotea, a solas, oró también en una casa. Las iglesias, por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, oró en una casa con otros hermanos reunidos allí. La iglesia de Tiro oró en una playa. ¿Sí? Entonces, estos son solo algunos ejemplos, mis hermanos, de lugares públicos como privados en los que se hizo oración. ¿Sí? Cualquier lugar es bueno para orar, hermanos, porque Dios está en todas partes. Cualquier lugar es bueno si se tiene la necesidad de orar. ¿Sí? No hay lugar, hermanos, donde Dios no escuche o donde escuche mejor las oraciones. Hermanos, donde quiera Dios puede escucharnos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo, si hermano Carlitos lo lee, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, dijo estas palabras el apóstol Pablo. 1 Timoteo 2, 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Si ustedes se fijan, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. En todo lugar se puede hacer oración, hermano. No hay problema. No hay problema. No hay un lugar más sagrado que otro. No, cualquier lugar uno puede tomarlo y orar si hay la necesidad de hacerlo. ¿Sí? Si hay la necesidad de hacerlo. Nuestros hermanos tienen aquí un corito listo, ¿verdad?
Ok, vamos a dejarlos para que nuestros hermanos ya tienen un corito listo. Cuando el pueblo de Dios ora. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Damos las gracias a estos muchachos que nos dirigen con este corito. Estamos viendo la oración, hermanos, que es algo en lo que los primeros cristianos perseveraban, en la oración. Para todo cristiano es importante, hermanos, hablar con Dios a través de la oración. Todos tenemos este privilegio, hermanos, los que estamos en el Señor, de dirigirnos a Dios como Padre nuestro, dirigirnos a Él en oración y tener la confianza, la seguridad, hermanos, que Dios nos escucha. Es cierto, tenemos que admitir, no siempre nos son dadas, hermanos, las peticiones que hacemos. Dios escucha, porque Dios no está sordo. Dios escucha. Sin embargo, no siempre son, hermanos, respondidas nuestras oraciones como uno quisiera. Sin embargo, creo que es importante, hermanos, que otra cosa que me gustaría compartir con ustedes sobre la oración es las actitudes. Es importante que tengamos una buena actitud al orar, mis hermanos. Cualquier postura del cuerpo no serviría de nada si no hay una buena actitud en la oración. Una buena actitud es indispensable, hermanos, en cualquier área de nuestra vida y más cuando estamos ante la presencia de nuestro Dios. El corazón, mis hermanos, como ya dijimos, es algo que Dios ve más que la postura del cuerpo. Así que es importante, hermanos, que consideremos las posturas del corazón, las actitudes con las cuales uno se puede acercar al Señor. Y creo que una de las primeras, hermanos, es la sencillez. ¿Sí? Basados en en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 7, que me gustaría que el hermano Carlitos lo leyera. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ok, no uséis vanas repeticiones. Hermanos, Jesús no está en contra aquí de repetir una oración. Y les digo esto, porque Él mismo, en el Getsemaní, según Mateo capítulo 26, versículo 44, oró 3 veces
diciendo las mismas palabras. De hecho, el mismo apóstol Pablo, hermanos, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8, le pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Hermanos, Jesús no está en contra aquí de repetir una oración, ¿verdad? Más bien Jesús está en contra, hermanos, de los que piensan que entre más largas las oraciones y más ruidosas, recibirán lo que desean. De ellos Jesús está en contra. De los que piensan que entre más largas las oraciones, serán escuchados. Hermanos, esta era una práctica pagana, era una práctica que nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías estaba ya con los profetas de Baal. En 1 de Reyes 18, 26 al 29, que dice la Biblia que invocaban a Baal, los sacerdotes paganos, invocaban a Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Sí? O sea, estaban usando pura vana palabrería, es decir, palabras habladas en vano y sin sentido. Los mismos judíos fariseos, hermanos, hacían también largas oraciones, pero ellos no porque pretendían, hermanos, que Dios los escuchara, no, ellos lo hacían para robarle las casas de las viudas. Hermanos, Jesús está aquí en contra de las vanas palabrerías, ¿verdad? Que la gente usa, ¿verdad? Para convencer a Dios a que le conceda lo que desea su corazón. La sencillez, mis hermanos, es algo que debe caracterizar a todo cristiano. Y más en esto de la oración. ¿Sí? Así que esta es una actitud positiva e importante, hermanos, en nuestra oración. Ser sencillos, ¿verdad? Ser sencillos y no pretender convencer a Dios con nuestra oración. Otra actitud positiva, mis hermanos, para orar es tener fe. Jesús dijo, hermanos, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Sí? También hay otro pasaje en Santiago capítulo 1, Carlitos, Santiago capítulo 1, versículo 5 y 6, que también precisamente habla sobre la oración, pero una oración de fe, mis hermanos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ok, pero pida con fe, dice Santiago. Mis hermanos, la fe es la fuente de la oración. Oramos porque creemos. Ninguna oración, mis hermanos, debe ser hecha si no hay fe. La oración es la fe en acción, mis hermanos. La oración es la voz de la fe. Nadie debe tratar de acercarse a Dios si no tiene fe. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una oración sin fe, hermanos, no son más que palabras vacías que el viento se lleva. Las bendiciones del cielo, hermanos, solo están disponibles a los que tienen fe. Es la llave maestra. Es bien importante la fe, hermanos. Del cielo no caerá nada, mis hermanos, si no hay fe. Muchas oraciones, mis hermanos, muchas oraciones no son recompensadas, muchas veces, porque no van acompañadas de fe. ¿Sí? Así que, mis hermanos, le animo a que oremos a Dios con fe, ¿verdad? No, creyendo. Otra actitud positiva, hermanos, en nuestra oración es el perdón. Oh, sí, qué difícil es. Pero es una actitud importante, hermanos. Ser perdonador. Jesús mencionó estas palabras en Marcos capítulo 11, versículo 25, que nuestro hermano Carlito ya va a estar leyendo aquí. Marcos capítulo 11,
versículo 25, que dice así, mis hermanos. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Note, cuando estéis orando, perdonad. Hermanos, el odio y la oración no van juntos, ¿sí? Así como es importante pedir por el pan nuestro de cada día, mis hermanos, es necesario también pedir perdón, ¿verdad? Pero para que el perdón sea una realidad de nosotros, es algo que primero nosotros debemos concederle al que nos ha ofendido. Debemos practicar aquello que pedimos. Esa es la enseñanza de Jesucristo. Hermanos, no se puede tener comunión con Dios cuando hay rencor en nuestro corazón contra las personas que son hechas a la imagen de Dios. No importa qué tan intensa sea nuestra oración, no importa qué tan larga sea nuestra oración, si no perdonamos, hermanos, no significará nada. No tendrá el impacto necesario ni en nuestras vidas ni en la vida de nadie. Nuestro perdón a los demás, hermanos, es garantía de que Dios nos perdonará. Así que esta actitud, hermanos, perdonadora es importante en nuestro acercamiento con Dios en la oración. Otra actitud, hermanos, que me parece también importante en esto de la oración, hermanos, es orar. Otra actitud es orar con interés. Fíjense, hermanos, me llama mucho la atención lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 1, sobre la oración, sobre algo que los discípulos le pidieron a Jesucristo. Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjese, hermano, me sorprende mucho la petición que le hicieron los discípulos a Jesús. Y note, se la hicieron precisamente después de que ven a Jesús orar. Ellos habían visto a Jesús obrar muy grandes milagros, mis hermanos, como levantar muertos, sanar cojos, sanar ciegos, convertir el agua en vino, calmar tempestades. Habían escuchado la inmensa sabiduría, la inmensa enseñanza que Jesucristo daba, hermanos. Sin embargo, ellos le dijeron o le pidieron: Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Ellos no le dijeron: Señor, danos de tu poder. Señor, danos de tu sabiduría. No. Ellos querían lo que Jesús tenía, hermanos. Jesús tenía algo que ellos querían tener también. Ellos querían tener, hermanos, una relación con Dios. Ellos no estaban viendo en la oración de Jesús una técnica, una fórmula, palabras impresionantes. Ellos estaban viendo en la oración de Jesús una intimidad con Dios, un acercamiento con Dios. Ellos querían tener el contacto con Dios que Jesús tenía. Mis hermanos, alguien dijo que la palabra oración es una palabra pequeña, pero que expresa o que describe una gran experiencia. Eso es lo que ellos miraban en la oración de Jesús. Por eso es que ellos estaban interesados en poder orar a Dios como Jesús oraba. Mis hermanos, creo que esta actitud de interés debe ser una actitud con la que uno se acerca a Dios. Que le interese, ¿verdad? Porque ya dijimos, lo que Dios ve es el corazón. Dios ve si estamos interesados o no. Me parece que esta actitud es muy importante, hermanos, para poder tener un contacto con Dios. Otra actitud que me parece también importante, mis hermanos, mencionar,
Y volvamos a Lucas capítulo 18, en el versículo 10 al 13. Otra actitud que me parece importante también es la humildad, mis hermanos. No se nos debe olvidar con quién platicamos. A veces nosotros nos dirigimos a Dios como si Dios fuera mi compañero de clase, a veces, como si Dios fuera, hermanos, pues mi amigo de ahí, de la colonia, del barrio, ¿verdad? Como le hablamos a ellos. No se nos debe de olvidar, hermanos, aunque Dios es nuestro Padre amigable, íntimo, personal y accesible, no se nos debe de olvidar, hermanos, sin embargo, con quién estamos hablando. ¿A quién dirigimos nuestras palabras? Es a Dios, mis hermanos, nuestro Padre, pero también el Todopoderoso. Por eso es que la actitud de humildad es sumamente importante. Por eso me gustaría que leyéramos Lucas 18, versículo 10 al versículo 13. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adulteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermano, el fariseo no estaba orando con humildad, y es triste, pero muchos hay como él, que no oran con humildad, hermanos. O sea, orar con humildad es orar reconociendo quién es Dios y quién somos nosotros, mis hermanos. ¿Quién somos nosotros? Debemos recordar que no oramos para impresionar a Dios por nuestros logros, como lo hacía este fariseo. No, hermanos, porque de Dios es todo. De Dios es toda nuestra vida y todo lo que poseemos. Tampoco oramos, mis hermanos, para impresionar a los hombres, a las personas que nos escuchan. No, hermanos, porque los hombres no recompensan las oraciones. Es Dios quien lo hace. La humildad, mis hermanos, siempre debe preceder a la oración. Porque la humildad es dependencia, es la renuncia a nuestro ego, es la confesión de nuestra propia debilidad. Uno no puede, mis hermanos, acercarse a Dios con soberbia. El orgullo, hermanos, y la soberbia no van juntos. Así que, mis hermanos, esta actitud humilde es muy importante cuando nos acercamos a Dios. ¿Sí? Ok, otra actitud importante que me parece para acercarnos a Dios, el apóstol Juan menciona sobre ella en 1 Juan capítulo 3, versículo 22, que nuestro hermano Carlitos va a darle lectura. 1 Juan capítulo 3, versículo 22. Note usted las palabras del apóstol Juan. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mis hermanos, otra actitud positiva para acercarnos a Dios es la obediencia. Fíjese lo que el apóstol Pablo escribió aquí. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Pero fíjese por qué. Porque guardamos sus mandamientos. Mis hermanos, nosotros le hablamos a Dios a través de la oración, pero Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, a la cual nosotros debemos ser obedientes. Hermanos, para que Dios ponga su oído a nuestras palabras, nosotros primero debemos poner el nuestro a las palabras de Dios. El rey Salomón dijo una verdad muy importante, mis hermanos. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Nuestra oración, mis hermanos, puede ser muy bíblica, pero si rechazamos la palabra de Dios, nuestra oración habrá sido una farsa, un engaño, un disimulo. Así que, mis hermanos, es muy importante que nuestra oración vaya acompañada siendo obedientes. Una actitud de obediencia a la palabra de Dios.
pues para que nuestras oraciones, hermanos, no tengan estorbo. Y déjenme decirle, hermanos, una última actitud que me parece importante también en esto de acercarnos a Dios en oración, es la confianza. En 1 Juan capítulo 5, versículo 14 al 15, menciona el apóstol Juan estas palabras, hermanos. 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Exactamente, hermanos. La confianza existe, hermanos, entre dos personas que se conocen. Y se conocen porque han pasado tiempo juntos. Tienen una relación. Dios, hermanos, no es un desconocido para nosotros, ¿verdad? Para que le tengamos desconfianza. Dios es nuestro Padre. Un Padre amoroso que está atento a nuestras oraciones. Podemos depositar todos nuestros pensamientos, todos nuestros anhelos, todas nuestras preocupaciones a Dios. Y Dios, hermanos, de acuerdo a su voluntad, obrará en nuestro bien. Hermanos, así que la confianza de acercarnos a un Dios, hermanos, tan bueno y tan receptivo, que no nos va a defraudar, sería una actitud importantísima, hermanos, en nuestra oración. Para concluir, mis hermanos, déjenme decirle algo. Que hay quien dijo, mis hermanos, que la oración mueve el brazo que mueve el mundo. Alguien lo dijo, ¿verdad? Bueno, pues Dios es el que mueve el mundo, mis hermanos. Dios puede hacer todo lo que no imaginamos a nuestro favor. Cuando uno ora, si es su voluntad, hermanos. Dios no se cansa de escucharnos, hermanos. Así que hay que hablarle. Dios no se cansa de hablarnos. Así que hay que oírle. Así que pasemos tiempo con Dios, hermanos, y será una buena inversión en nuestra vida. Será algo muy positivo que nosotros podamos hacer. Con Dios no hay tiempo perdido, mis hermanos. Con Dios no hay tiempo perdido. Hebreos capítulo 4, versículo 16, por último dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Pasamos los micrófonos a nuestro hermano Carlos Alberto. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, hermano Juan Ramón. Vamos a tener un canto. No, a ver, las jovencitas ya se me fueron, ¿no? Pero acá está Carlitos. Todavía no vienen. Les agradecemos su sintonía, hermanos. Hay una pregunta. Bueno, gracias por sus comentarios. Hay muchos comentarios. A nuestro hermano Juan Ramón los estará viendo después el chat. Gracias por el comentario a nuestro hermano Joel Esparza, al hermano Helmut, a nuestro hermano Juan Carlos Rico, a nuestra hermana Lidia Lerma, a nuestro hermano Santiago también. ¿Ya tienen el canto? ¿Ya? Bueno, ¿cuál es? Ok. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, para darte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. ¿Quieren otro? ¿Cantan otro? Es que estuvieron esperando mucho.
para que vean que sí tienen participación. A ver, van a probar otro. Al cabo que aquí nadie los escucha. Tan bien, muy poquita gente. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Amén. Muchas gracias. Aquí las jovencitas que vieron, pues 2 son hijas de Juan Ramón, y pues Carlitos y otra jovencita, Leslie, son hijas de un servidor y de Mari, y que están ellas y Carlos pues siempre al pendiente de aprender cantos, aprender algunos coros para participar para ahí en las reuniones de jóvenes o también en alguna otra actividad que se realice. Y pues es una bendición tener este tipo de participación, y aprovecho para anunciarles que el próximo sábado comenzaremos un programa para jóvenes que hemos titulado Retos. Así es, aquí el que está a mi lado será uno de los conductores junto con nuestro hermano Raimundo Saldaña de la congregación de Casanova. Será los sábados a las 10 de la mañana, y pues tendremos diferentes temas relacionados a la juventud, pero también tendremos participación de algunos invitados, ¿verdad?, para que participen también. Un saludo a todos los que nos escucharon, a nuestra hermana Eugenia Camacho, nuestro hermano Helmut, nuestra hermana Margarita, le mandamos un saludo a nuestro hermano Rolando Castañeda, a nuestro hermano Santiago, a nuestra hermana Lidia Lerma, a nuestro hermano Rubén García, a nuestra hermana Liliana allá de Honduras, también a nuestra hermana María Escolástico, también por ahí estuvo nuestra hermana Magali Sánchez, sí es Sánchez, ¿va? Adriana, Rosy Bensor, ¿quién más estuvo por ahí? Nuestro hermano Juan Carlos y su esposa Hilda, nuestros hermanos allá en Quinta Campestre, y pues a todos aquellos que sintonizaron ahí para el próximo martes, les damos el tip a aquellos que quieran comunicarse o estar comentando, pues al lado del reproductor hay una opción que dice chat room, donde le dan clic y ahí pueden abrir el chat también. Así que canten la del teléfono. No, pues no me la sé, hermano. ¿Te la sabes tú? Muchachas, ¿se saben la del teléfono? Vale, que va. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios. No tiene línea, no tiene número. Es un teléfono, es la oración. No tiene línea, no tiene número. Es el teléfono, es la oración. Así más o menos va. Para que ya que sí me acuerdo, porque el hermano Santiago la canta a veces en las oraciones de las 10 y las 2 de la tarde. Así que también un saludo a nuestro hermano Ciel Lerma, que nos escucha también por Planeta en Vivo allá aquí en Matamoros, Tamaulipas. Queremos invitarlos también para que el jueves escuchen Alternativas a las 6 de la tarde. ¿Y qué haremos a las 9? Y a toda la programación de Planeta en Vivo, como han visto algunos comentarios de nuestros hermanos, habrá algunas actividades importantes de transmisión en este mes de octubre que se aproxima. Tendremos 13 eventos en diferentes lugares, una en Torreón, Coahuila, parece que el día 15 en adelante, el otro es a la siguiente semana allá el encuentro iberoamericano allá en Ecuador, y luego aquí en Matamoros el día 29 de octubre tendremos a nuestro hermano Enrique Martorell con un seminario aquí en Matamoros de arqueología bíblica.
e historia para jóvenes y otra parte para la hermandad en general. Así que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por su sintonía y vamos a hacer una oración para la despedida. ¿Algún comentario? ¿No? No, está bien. ¿Cuál es el próximo tema? A la asistencia a la iglesia. Ahí le hablan, hermano Santiago. Es que él insiste mucho en la asistencia a congregarse, ¿verdad? A no quedarse ahí en casa, ¿verdad? Y por eso es que le digo que es un tema para él, porque él enfatiza mucho la reunión, ¿verdad? La asistencia en todo momento cuando hay actividades de la iglesia del Señor. Así que, hermanos, vamos a prepararnos y nos despedimos, y un saludo también a nuestro hermano Joel Esparza, que nos escuchó junto con su familia. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te agradecemos en esta noche esta bendición tan grande, Señor, de poder transmitir, de poder nuevamente, Señor, aportar algo a tu pueblo, aportar algo a aquellas personas que aún no te conocen, esperando que este mensaje, Señor, sea de ayuda, que sea de edificación siempre, Señor, y te pedimos para que tú sigas manifestándote siempre, Señor. Te pedimos que en esta oración incluyas las peticiones de nuestros hermanos, Señor, que piden por nuestra hermana Lupita Ortega, por la hermana Claudia, por el programa que vamos a tener el próximo sábado, Señor. Gracias por también atender los llamados, Señor, para que se mejoren su salud nuestros hermanos, al igual que la familia de nuestro hermano Joel Esparza, sus 2 hijos que se encuentran también afectados de salud, y te pedimos por ellos, Señor. Sigue bendiciendo esta obra de Quinta Campestre, también el ministerio de radio, Señor, que nuestros hermanos de Dallas tienen, Señor, y todas las actividades que habrá próximamente, Señor. Te pedimos que esta noche, Señor, nos guardes, nos protejas, y te pedimos para que conforme a tu voluntad también nos podamos levantar el día de mañana para seguir luchando día con día. También te pedimos en especial por nuestro hermano Rolando Castañeda. Te pedimos que tú le ayudes en su problema de salud, esperando de que el tratamiento sea efectivo y que siga adelante, que se pueda mejorar, para que siga siendo ese guerrero siempre, Señor, que está animoso siempre de trabajar en tu obra, de siempre apoyarnos, de siempre estar atento, Señor, a las necesidades de tu iglesia. Pues todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Cantaremos alabanza, una oración, cantaremos a los montes, la abundancia de tu amor, que no hay vida sin ti, que no somos felices si tú no estás aquí. Queridos hermanos de Planeta en Vivo, hemos llegado al feliz término de este programa, Actualizando Nuestra Fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes, con otra sección, otro programa y otros comentarios, aquí en planetaenvivo.com, con Actualizando Nuestra Fe. Gracias y que pasen todos muy buenas noches.